Ninjas de la vida, todos queremos ser más fuertes, pero ¿a qué coste? Porque algunos dicen que la fuerza máxima es la base, el pilar del atletismo, la calidad de vida e incluso la longevidad. Hay estudios que relacionan a más fuerza, más longevidad, pero si esto fuera cierto, como tal, como la fuerza máxima pura, entonces los strongman, los powerlifters y culturistas no estarían palmando como moscas con 40 años. Ya, Pau, pero estos tipos se meten pinchitos a más no poder, se pinchan lo suyo. Totalmente cierto. Pero también lo hacen los demás atletas profesionales que no están muriendo ahí como moscas. Lógicamente, con esto no estoy concluyendo entrenar fuerza es malo, ni muchísimo menos. Lo que quiero ilustrar es que sí, la fuerza está relacionada con la longevidad, pero hay otros biomarcadores que entrenar exclusivamente la fuerza no entrenas. Hay otros biomarcadores de longevidad del deporte que también se ligan a esto, a vivir más años. Sí, la fuerza máxima, que todos sabemos que vamos a hablar ahora mismo, pero también el agarre o el VO2 máximo, entre otros, ¿no? Y de hecho hay una disciplina, o mejor dicho, una forma de entrenar que nos potencia a estas adaptaciones de longevidad a la vez, que se entrenan a la vez, porque un culturista no está entrenando su fondo, su cardio. Perdón, un culturista, más bien dicho, un powerman, un powerlifter o un strongman. He ligado ahí las dos palabras, ¿no? En cambio, hay una forma de entrenar que voy a hipotetizar hoy, lógicamente, que podría ser el pilar, el tipo de disciplina que tiene todo el sentido del mundo para tener más longevidad atlético. Ya digo, una forma de entrenar que nos potencia adaptaciones de longevidad a la vez. Una manera de entrenar que multiplica nuestra fuerza máxima, nuestro agarre, nuestro VO2 máximo, que es la cantidad máxima absoluta de oxígeno que nuestro cuerpo puede asimilar, y lo hace al mismo tiempo. Se trata de esta fuerza-resistencia, que lo escribimos, no lo decimos porque el guión no se dice, pero se escribe con un guioncito, fuerza-resistencia, porque no es ni fuerza ni es resistencia, es fuerza-resistencia. ¿Vale? Es lo que en inglés llaman strength endurance. Ni es lo mismo que fuerza, ni es lo mismo que resistencia, sino que es un híbrido. Además, tengo la sensación no solo de que es algo totalmente infravalorado, casi nadie habla de ello como tal, sino que esconde el secreto de esta longevidad atlética que nos potencia todos estos biomarcadores de esperanza de vida y seguramente también de calidad de vida al mismo tiempo. Y si también nos sigue poniendo todo buenos para los que quieren esa estética de dios griego. Lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. ¿Cuál es el músculo más estético que podemos entrenar? Algunos diréis que incluso con ropa, pues tener unos buenos hombros ahí redondos, 3D, que parezcan estrellas de la muerte, es lo más estético que puedes entrenar en el gimnasio. Tendría sentido, porque el humano tiene un hombro sin igual, único en el mundo animal, que está hecho para lanzar rocas y cazar. Tendría sentido porque a más hombro, más señalización de utilidad para la tribu y por lo tanto más atractivo a nivel subconsciente. Pero hay un músculo no solo más estético que los hombros, sino también de más alta señalización y que encima vemos al instante y constantemente cuando interactuamos con alguien. Se trata de la mandíbula, que los que me habéis estado siguiendo un tiempo habéis visto mi evolución de antes y después, con muy buenos resultados entrenándola. Un músculo que entreno mientras entreno en el gimnasio, porque antes lo intentaba entrenar en casa y se me olvidaba, así que decidí apalancar el hábito, que significa coger un hábito que ya tengo, como es ir al gimnasio, y entrenarlo mientras estoy haciendo este hábito. Y además lo hago sin esfuerzo porque estoy mascando unos chicles únicos que vendo en mi tienda, en la tienda de Pau Ninja, y que son estos chicles 10 veces más duros que los comerciales. Así que tú también puedes fortalecer y marcar tu mandíbula como estoy haciendo yo, comprando estos chicles duros en la tienda de Pau Ninja, que tienes en las notas de este episodio o buscando en Google tienda Pau Ninja. Además, puedes usar el cupón podcast para un descuento, que es mi manera de agradecerte que oyentes como tú estéis haciendo posible que este proyecto siga adelante de forma totalmente libre, sin depender de patrocinadores, solo nuestros proyectos y productos. Así que ármate para la vida en la tienda de Pau Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. La fuerza-resistencia es la capacidad de ejercer fuerza, pero durante el mayor tiempo posible, de forma repetida. Cuando más tiempo podamos levantar un peso determinado, más veces, más fuerza-resistencia tenemos. Compara al boxeador de élite con el powerlifter de élite, ¿no? El powerlifter podrá levantar 200 kilos en press de banca, pero no podrá volver a hacerlo hasta dentro de 20 minutos que necesita de descansar. En cambio, el boxeador tendrá un puño muy poderoso, no tanto como 200 kilos, lógicamente, fuerza máxima,
pero será capaz de ejercerlo continuamente durante 8 rondas seguidas. Podemos argumentar entonces que la fuerza-resistencia es seguramente la forma más funcional de fuerza que podamos poseer. Yo pienso que sí, y que está totalmente infravalorada, no solo por la funcionalidad, sino también incluso por la estética. Los atletas que trabajan su fuerza-resistencia tienen un físico igualmente envidiable para muchos, quizás no tan grande como aquellos que entrenan para hipertrofia específicamente y exclusivamente, pero igualmente esculpidos con un look que para mí es mucho más como robusto, rocoso y más fit, ¿no? Al fin y al cabo, estar en forma, estar fit, va de esto, de ser capaz de realizar actividades físicas de, llamémoslas, de 360 grados. Una epifanía que tuve el año pasado al ver que, como sí, podía levantar unos buenos kilos en banca, aún pesando poquito, podía levantar al menos, no 2 veces mis kilos, pero 1,5 veces mi kilo aproximadamente. Lo que significa que tenía mucha fuerza relativa a mi peso corporal, no absoluta, lógicamente, porque todo el mundo puede levantar, bueno, no todo el mundo, pero hay muchas personas que pesan más que yo, que puedan levantar 85 kilos muy fácilmente, pero yo por lo que peso, pues es una fuerza relativa, es decir, relativa a mi peso corporal, que no está nada mal, ¿no? Si pesando 65 podía levantar 85, pero la cosa se empieza a poner jodida cuando intentaba después hacer flexiones. Tenía la sensación, y no era solo la sensación, era un hecho, de que nunca podía pasar de un umbral. Y este umbral no era que no pudiera tener la capacidad de tener fuerza, sino que no podía pasar de este umbral por otros factores de mi salud, de mi capacidad física, que no me dejaban pasar este umbral de flexiones. Al principio me salían muchas, pero hasta cierto punto, ¿no? A pesar de tener la fuerza, llamémosla fuerza teórica, de poder hacer muchas, la fatiga muscular se apoderaba de mí súper rápido. Y lo mismo con las dominadas, ¿no? ¿Cómo podía ser que pudiera sacarme 25 kilos de dominadas lastradas a 7 repeticiones, pero después tuviera mucho trabajo en llegar a 20 repeticiones sin lastre y no poder ya respirar más, ¿no? No poder entrenar nada más durante el resto porque ya estoy de una fatiga absolutamente increíble en mis músculos. Es por esto que decidí empezar a trabajar en ser más híbrido durante todo este año, con el afán de poder ser útil en un apocalipsis y poder ejercer mi fuerza durante más tiempo. No ejercerla una vez, sino ejercer mi fuerza durante más tiempo, en vez de muy intenso, pero solo ser capaz de usarla una vez. Esta es la llamada fuerza-resistencia, que es lo que en inglés llaman strength endurance. Es la fuerza del granjero, es la fuerza del leñador, es la fuerza también de los gimnastas. Fijaros cómo los gimnastas son capaces de hacer sus rutinas durante un montón de rato y a pesar de no hacer un maldito curl de bíceps, a pesar de no entrenar bíceps específicamente, tienen unos brazos que son la envidia incluso de culturistas profesionales. En las notas del episodio, o si me estáis viendo en vídeos, voy a dejar una foto en pantalla de los bíceps que tienen esos atletas profesionales, ¿no? Por esto, muchos ejercicios de bíceps de calistenia no se centran en los ejercicios del culturismo, sino más bien en lo que hacen los gimnastas que fortalecen con isométricos, con fuerza-resistencia, que también es una de las formas de entrenar esa fuerza-resistencia, haciendo isométricos. Lo mismo con los atletas de calistenia, que podéis ver por YouTube o por el parque, que hacen competiciones de esto específicamente, hacen competiciones de calistenia de fuerza-resistencia. A pesar de tener la palabra resistencia en su disciplina, no lucen para nada como atletas de largas distancias de resistencia, que es lo que te vendría a la mente cuando piensas en la palabra resistencia, como yo que sé, los maratonianos, sino que más bien tienen cuerpos súper marcados de sprinters, ¿no? De velocistas, de gimnastas. Atletas que se preparan con poca intensidad, pero altos volúmenes de trabajo, para ser capaces de aumentar su capacidad de trabajo en las competiciones de calistenia de fuerza-resistencia. Por esto digo que la fuerza-resistencia está subestimada, incluso en la calistenia, donde se usa exclusivamente el peso corporal, lo sabemos, pero parece que incluso en los calisténicos, ya no digo la gente del gimnasio, que esto es 100% sí, pero incluso en el mundo de la calistenia hay mucho sesgo en los rangos de series y de repeticiones de hipertrofia y de fuerza. Me refiero a que el 90% de aquellos que ya se pueden sacar 10, 15, 20 dominadas o flexiones, en vez de seguir incrementando sus repeticiones, dicen, no, ya me estoy sacando 20, así que casi siempre empiezan a agregar lastre. En cambio, fijaros en los escaladores, o los gimnastas, o los calisténicos de fuerza-resistencia, ¿vale? Vemos como el hecho de aumentar repeticiones termina
ganando mucho más sentido porque necesitarán estar agarrando la barra o la pared al mayor tiempo posible. Recordemos que el agarre es uno de los marcadores que predice la longevidad, y sí, entrenar la fuerza-resistencia también aumenta la fuerza máxima, también relacionada con la longevidad, porque el hecho de entrenar la resistencia ayuda a nuestro cuerpo a adaptarnos mejor a la gestión del ácido lácteo. Por esto vemos a gente que a las 10 o 15 dominadas ya se pone a agregar peso. No es porque no pudieran... les sale más a cuenta poner más peso, y eso me incluyo, digo, como echando balones fuera, los demás lo hacen, pero yo también lo he hecho un montón de tiempo y siempre hay un umbral que no puedo pasar, y ahora empiezo a entender que seguramente estos factores y biomarcadores que no me dejan pasar de este umbral. Sale más a cuenta agregar peso porque estos otros biomarcadores no te dejarían, si no los tienes entrenados, de hacer más repeticiones. No es que te falle la fuerza o el músculo en sí, sino estos otros marcadores de tu cuerpo. Y al cabo de meses dan por hecho que podrían sacarse 20, 25 o 30 dominadas, y sin embargo no pueden, en general, estoy generalizando lógicamente, no pueden llegar a conseguirlo porque sus agarres y fatiga no les permiten llegar al fallo muscular. Es decir, yo mismo, ¿cómo podía ser que sacándome con 25 kilos de lastre, 7 repeticiones muy bien hechas y demás, después, estando meses llegando a este peso, después sacándome el lastre, siga sin pasar el umbral de las 21 dominadas bien hechas? A estas personas, a las que también me incluyo, y voy a empezar a hablar como en el pasado, porque llevo ya unos meses experimentando con esto y iré indagando en estos episodios sobre estos nuevos descubrimientos, ¿vale? Porque le fallan todo lo no relacionado con el músculo, porque no han entrenado la funcionalidad sinergística de su cuerpo. Y una de las cosas que he visto personalmente es que la fuerza-resistencia se traduce mucho mejor a fuerza máxima que no al revés. Puedes entrenar toda la fuerza máxima que quieras, puedes ganar 50 kilos en tu peso muerto, tu banca y tu sentadilla o lo que quieras este año, o tu dominada lastradas o tu fondos lastrados, y aún así no se tiene por qué traducir, no se va a traducir en la fuerza-resistencia. Por esto muchos escaladores pueden hacer dominadas con un brazo o con mucho peso de entrenamientos específicos, sin nada de entrenamiento específico de entrenar esas dominadas, ¿no? A pesar de entrenar casi exclusivamente su fuerza-resistencia, sus isométricos, aguantar ahí en la escalada, ¿no? Pero en cambio, verás a muchos que tienen unos pesos muertos increíbles o unas dominadas lastradas del copón, pero serán un 0 a la izquierda en dominadas a repeticiones. No podrán pasar de este umbral, que muchos nos encontramos, y son umbrales que lo ves en tus flexiones, en tus dominadas, en tu press de banca. Y al final todo el mundo termina haciendo menos repeticiones. Empezaron entrenando a 8 repeticiones, incrementando peso, sí, sobrecarga progresiva. Pero después, ¿qué sucede? Que van agregando peso, pasando completamente de agregar más repeticiones, y al final ahora mismo están en 2, 3, 4 repeticiones, a fuerza pura no sé qué, pero no llegan a pasar de ese umbral, ¿no? Personas que ni siquiera podrán aprovechar los beneficios de colgarse de una barra porque no aguantan ni un solo minuto. Y vale, muchos de aquí estaréis vendidos, entre comillas, con la idea de mejorar la fuerza-resistencia para tu día a día, ¿no? A lo granjero, al fin y al cabo. Pero quizás donde no estéis de acuerdo es que necesitamos entrenar fuerza-resistencia específicamente para desarrollarla. He escuchado que mientras entrenes fuerza o hipertrofia, no te hace falta entrenar la fuerza-resistencia, cuando en realidad no estoy de acuerdo con esta afirmación, ¿no? Y puedo entender la lógica que se usa para llegar a esta conclusión, porque en el fondo, nunca mejor dicho, ahora que hablamos de fondos y dominadas, en el fondo, si eres capaz de levantar 100 kilos en press de banca, gracias a viciarte a mi genial contenido del podcast y aprender sobre qué es el método Bilbo, por ejemplo, para aumentar el press de banca u otras maneras que hayamos hablado, entonces, sí, vale, te sacas 10 kilos en press de banca, entonces 10 repeticiones a 50 kilos te saldrán mucho más fáciles que un atleta resistencia, porque para ti 100 kilos ahora son pan comido. Hasta aquí te lo compro. El problema es cuando tú, que solo habías entrenado fuerza máxima, ahora te dicen de hacer 200 flexiones. Aunque en teoría, la calculadora de internet de repeticiones te dice que por matemáticas sí podrías sacarte 200 flexiones, tu propio cuerpo no te deja llegar a este número, porque no tienes fuerza-resistencia. Hay distintas razones por las que sucede, pero
vienen a ser por las distintas adaptaciones específicas de cómo entrenamos. Al haber entrenado press de banca, no solo tienes más fibras desarrolladas, sino que neuronalmente has practicado el movimiento, y recordemos cómo nos enseñaba el método Kiss the Groove, en el que hablaba en el episodio 362, que la fuerza es una habilidad. Pero lo que este atleta le falta realmente son adaptaciones, por eso tienes que entrenarla, ¿no? Por ejemplo, te falta haber desarrollado fibras de contracción lenta, fibras de tipo 1, que no son tan fuertes como las de tipo 2, que son las fibras de contracción rápida, pero son más eficientes en cuanto al gasto de energía. Por esto se dice que las usamos como parte de nuestro sistema aeróbico al usar las lentas, pero, y es un gran pero, ninjas de la vida, por centímetro cuadrado de las fibras lentas son tan fuertes como las fibras rápidas. Y esto es algo de lo que se habla poco y que de prestar atención podríamos potenciar mucho más como atletas, como nosotros, como nuestros atletismos, ¿no? Es decir, que una fibra gorda de contracción rápida es más o menos igual de fuerte que unas cuantas fibras de contracción lenta. Por esto vemos estudios donde se ve como personas que hicieron sentadillas muy livianas y muy lentas aumentaron en un 25% su fuerza máxima, es decir, su repetición, una repetición máximo al cabo de 6 semanas. ¿Cómo puede ser? Si no llegamos a entrenar el fallo muscular, eso es imposible, ¿no? Pues tan necesario para fuerza e hipertrofia que es llegar a... Pues no. Os explico por qué. Antes que nada, empezando por una experiencia anecdótica personal. En mi segundo año de entrenamiento probé rutinas donde no llegaba al fallo muscular y seguía aumentando mis marcas a pesar de haber dejado de ser oficialmente un novato, ¿no? Que todos sabemos que los novatos en los primeros meses, bueno, pueden sacar grasa y aumentar músculo y fuerza como si estuvieran en esteroides, pero dura un poquito tiempo y ya está, ¿no? Y aún así, probé ciertas rutinas que me dieron este aumento en marcas y también de hipertrofia. Y no les hice mucho caso porque estaba como rotando de rutinas, me había vendido bastante bien en la idea que hay que cambiar de rutina constantemente y todo este rollo. Pero no, eran unos entrenos y progresiones que quedaron en el olvido de mi mente después de empaparme de la teoría del fitness nutricional, que hablaban de sí o sí de métodos convencionales y de lo importante que era estar cerca del fallo, ¿no? El caso es que esos avances súper lejos del fallo ahora veo que tuvieron sentido porque no podemos levantar peso de forma rapidísima sin haber usado un puñado de fibras de contracción lenta, que es básicamente lo que explica el principio del tamaño de Henneman, la ley de Henneman, que llevamos sabiendo desde los años 50, una ley que nos dice que usamos unidades motoras y fibras musculares en el orden inverso. Es decir, que empezamos por las pequeñas y las grandes se van acoplando mientras es difícil de fatigar las fibras lentas, ¿no? O sea que, en el fondo, si solo estamos entrenando fuerza a pesos grandes, exclusivamente solo estamos fatigando y retando las más grandes, las grandes unidades motoras. Ninja de la vida, si has escuchado más de uno de mis episodios sobre salud, ya sabrás que la salud humana moderna está en peligro, siendo manipulada desde hace ya décadas para hacernos clientes recurrentes de la farmacia. Sino que otro animal depende de industrias y fábricas para crear productos artificiales que lo mantengan sano. Absolutamente ninguno, y en el fondo nosotros tampoco lo necesitamos. Lo que sí necesitamos, tanto como los demás mamíferos, es tribu, comunidad. Una comunidad para sobrevivir al entorno. Una comunidad para compartir datos, historias, información y experiencias. Porque querer adelantarse y escapar de depredadores, que en este caso serían depredadores dogmáticos modernos, se hace difícil cuando uno está solo. Por esto la naturaleza ha querido que uno de nuestros pilares de la salud y felicidad sean las relaciones y el conocimiento. Si este podcast te está enseñando, inspirando o incluso plantando semillas mentales, entonces imagina el pasto de sabiduría que puedes llegar a cultivar dando soporte a este proyecto, uniéndote a nuestra tribu, Sociedad Ninja, la comunidad privada del podcast. Uniéndote a Sociedad Ninja, no solo estarás ayudándome a divulgar conocimiento de salud ancestral para tener un cuerpo tan sano como resiliente y estético, a lo dios griego, también estarás contribuyendo a que este podcast se mantenga vivo sin publicidad, siendo 100% libre de patrocinios ni terceros, para que así pueda mantener la independencia y genuinidad de lo que compartimos. Conviértete en uno de los más de 1000 ninjas de la salud y ninjas de la vida que ya están en Sociedad Ninja, con acceso a boletines privados, episodios exclusivos y sobre todo a los chats con centenares de multipotenciales, personas con multitud de pasiones e intereses como tú.
La comunidad es como una navaja suiza tanto de la salud como de la mejora personal en general. Tenemos categorías, hilos y canales donde hablamos del carnismo, donde hablamos a fondo de la dieta carnívora, compartimos recetas y hasta tenemos listas que vamos curando, como las listas de las mejores tiendas de carne 100% de pasto de España. Canales de autosuficiencia, donde los ninjas comparten sus proyectos de comida autosostenible y soberanía alimenticia. Canales de salud, donde hablamos de la luz solar, terapia de luz roja, vitamina D, utensilios de cocina, hasta compartimos análisis de sangre. Hablamos de enfermedades y condiciones como el SIBO, problemas de digestión, cómo hacer cosméticos naturales o mejorar nuestra agua. Y canales de fitness donde compartimos progresos y programas físicos tipo calistenia o gimnasios comerciales, donde hacemos retos de movimiento y movilidad. Y hablando de movimiento, apúntate a nadar a contracorriente de los dogmas para que esta comunidad de 360 grados sea para tu mente curiosa lo que las pesas son para tus músculos. Hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito, por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1200 miembros. Únete ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida. Por esto, para entrenar fuerza-resistencia, lo hacemos distinto a como lo haríamos entrenar para aumentar nuestra fuerza máxima, que sería entrenar cerca del 1 RM, ¿no? Aproximadamente. Algo que solucionamos con métodos de entrenamiento de fuerza-resistencia, como mi favorito, del que voy a hacer el próximo episodio sobre deporte, sobre fitness, sobre entrenamiento, va a ser sobre este método favorito mío, que es Every Minute on the Minute, es el método EMOM. Que si queréis indagar ya os dejo en las notas del episodio información al respecto, pero os voy a hacer, como digo, un episodio exclusivo de esto. O sea, que en el fondo una estrategia específica para aumentar la fuerza de resistencia es bajar el peso, estar lejos del fallo y aumentar el volumen con el objetivo de ir aumentando poco a poco nuestras repeticiones exclusivamente, centrándonos en el tiempo, pero sobre todo en el control de la fatiga para no quemarnos. O sea, la intensidad se quedará en mínimos, que es lo opuesto a lo que la industria del fitness siempre nos ha dicho, ¿no? De que harder than last time, tienes que ir más fuerte que la última vez. Pero si queremos potenciar estas fibras de contracción lenta para mejorar tanto fuerza como resistencia, tenemos que entrenar también de forma lenta o incluir los infravalorados isométricos. Los ejercicios isométricos que, como muchos sabéis, es simplemente aguantar una posición. No hacer una repetición, sino aguantarla. Y digo que están infravalorados porque realmente son un diamante en bruto. Es increíble la de casos de personas que veo que empiezan a incorporar isométricos en sus sesiones de entrenamiento y gracias a ellos rompen con sus mesetas, de esos umbrales que hacía meses que no podían pasar. Que no es hasta haber incorporado los isométricos que no había manera de superar en esos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, los que llevaban meses que no podían superar X peso en la banca o número de dominadas o lo que sea y de pronto pueden romper esa meseta gracias a incorporar isométricos. La razón por la que funciona también en la fuerza de resistencia es de nuevo por esa ley de Henneman, también llamada el principio del tamaño, en el que sabemos que reclutamos el tamaño de unidades motoras, el tamaño de fibras que necesitamos para poder ejercer la cantidad de fuerza necesaria para cumplir una tarea. Esto significa, ninjas de la vida, que si hacemos unas flexiones ahí súper explosivas y rápidas, necesitaremos más fibras rápidas. Pero cuando estés fatigado, ya no podrás hacer más repeticiones. En cambio, si vas lentito o haces una pausa con isométricos, no necesitarás inicialmente esas fibras rápidas y por lo tanto podemos pasar ese punto en el que de lo contrario fallaríamos. Ahí empezamos a retar las fibras lentas. Y otra manera de hacerlo, de conseguir eso, también vendría a ser usando los drop sets, que es, por ejemplo, levantar 100 kilos en sentadillas si puedes y así que terminamos, pues sacamos un poco de peso, 80 kilos, por ejemplo, o sea, sacamos 20 kilos para que haya 80 en la barra y volver a sacar unas cuantas repes. Inmediatamente volver a bajar, por ejemplo, dejamos en la barra 60 kilos y volver a sacar unas cuantas repeticiones, casi sin descanso, ¿no? El descanso es lo que tardes en sacar el peso de ahí. Es una buena manera de entrenar todos los tipos de fibra, pero la diferencia aquí, a diferencia de hacer drop sets de gimnasio, es que el tempo tiene que ser lento para reclutarlo todo bien. Aunque para mí no hay nada como este método de Every Minute on the Minute del que os voy a hacer en aproximadamente unos 3 episodios o así, o 4 episodios. Vamos a tener el episodio del método que estoy incorporando y me está dando unos resultados absolutamente
increíbles para entrenar esta fuerza-resistencia, que es en lo que me estoy centrando últimamente. En el fondo, ambos métodos son de intensificación, tanto el drop set como every minute on the minute, pero el every minute on the minute tiene ahí una descarga incorporada en el propio método que lo veo mucho más largoplacista para el largo plazo. Y además, no eres propenso a aumentar la intensidad cuando lo que quieres es aumentar el volumen, pero ambos métodos en este caso tienen el mismo propósito. Y hemos tocado mucho, ninjas de la vida, la parte divertida, la fuerza, pero la parte de resistencia no se puede quedar atrás. Tenemos que hablar específicamente de ella de forma individual. Y es de lógica porque en el fondo un mejor sistema circulatorio nos ayuda no solo a hacer llegar los nutrientes que necesita el músculo a su destino, sino también que nos ayuda a desechar lo que no debería estar ahí. Y para hacerlo necesitamos tocar pues, nuestra resistencia, nuestro ritmo circadiano, nuestro VO2 máximo, ¿no? Todo lo ligado a la longevidad que hemos mencionado al principio. No hace falta que te pongas ahí a correr media hora para conseguirlo, porque realmente el cardio se puede entrenar simplemente, pues, ir incrementando la duración de nuestros entrenos, haciendo más repeticiones, descansando menos entre series, siendo activo en nuestros descansos, es decir, haciendo algo, lo que terminará significando que sí, quizás tendrás más fatiga central durante tu entreno, pero podrás entrenar más tiempo a largo plazo, que en el fondo es lo que buscamos. Hacemos las cosas para tener el largo plazo, no para hacerlo hoy y ya está. Uno de los motivos por los que he podido empezar a entrenar cada día e ir incrementando poco a poco mis sesiones y por lo tanto mi volumen de entrenamiento. En el fondo es lo que queremos, empezar a incrementar nuestra capacidad de trabajo, lo que nos dará más energía, más constante y una energía más estable, ¿no? Y ojo, porque muchas de estas adaptaciones son específicas del músculo que entrenamos. O sea, que si quieres ser mejor nadador, entonces correr mucho por el monte no será tan eficiente para tus sesiones nadando como comparado con pues, nadar mucho, ¿no? Porque el cardio, esta resistencia, sirve de adaptación a cómo deficiente es suministro de sangre, la mitocondria, etc., ¿no? Cuando estás haciendo esa actividad específica en los músculos que estás usando en ese momento. Este tipo de fuerza es la fuerza de resistencia de la que hablamos en el episodio y es esa fuerza del granjero, que les hace desarrollar músculos no solo fuertes, sino duraderos, con fuerza resistencia, que les permite ejercer esta fuerza durante mucho más tiempo. Probad si no de llamémoslo, procesar leña, desde el árbol hasta que la tenéis lista en la chimenea. Este es el entrenamiento real de fuerza resistencia. Pero bueno, yo hago mis adaptaciones de gimnasio, gimnasio calistenia. Cada vez me estoy volviendo más calisténico porque la fuerza resistencia parece que se puede entrenar perfectamente sin máquinas y me gusta muchísimo más incorporar esas repeticiones, ¿no? Os voy a dejar algún modelo en las notas del episodio del tipo de entrenamiento que estoy ejerciendo ahora mismo, pero básicamente tengo un día de empuje que se centra en empuje vertical, haciendo every minute on the minute. Tengo un día de tirón que se centra en el tirón vertical, también every minute on the minute. Tengo un día de piernas, tengo un día de empuje centrándose en empuje horizontal, tengo un día de tirón que se centra en el tirón horizontal y otro día de piernas finalmente, ¿vale? Pero básicamente, como podréis comprobar durante el año de hoy, si estoy motivado para hacer este tipo de contenido de entrenamiento, es precisamente porque estoy descubriendo todo este mundo que está tan alejado de la industria del fitness y que, sin embargo, por mis test genéticos, por las pruebas que estoy haciendo, es un experimento que me está encantando porque estoy descubriendo un nuevo mundo de entrenamiento que me ha hecho volver a enamorarme de la forma de entrenar, de verme progresar continuamente y de aplicar ese 1% que te hace mejor cada día en el entrenamiento. Lo veo que eso para mí es lo más vital, mucho más sostenible a largo plazo. Me veo haciendo fuerza-resistencia, every minute on the minute, cuando tenga muchos más años, cuando tenga 60 años o más, 70, 80, ojalá, ¿no? Que pudiera tener esa estabilidad física para poder seguir haciéndolo. Pero lo veo mucho más sostenible por ese aumento de volumen y disminución muy sustancial de la intensidad y por lo tanto también de la fatiga. Que yo creo que el denominador común de todo progreso es ese balance que puedes entre tu progreso y la fatiga. La mayoría de personas solo se encarga de cómo puedo aumentar esa sobrecarga progresiva para ir progresando, pero en realidad la fatiga es lo que te tirará hacia atrás y no estar encima de la fatiga, irónicamente, es lo que te hará no poder progresar adecuadamente. Muchas veces nos engañamos, subimos de peso, pensamos que estamos progresando, pero en realidad
hemos tenido que sacrificar repeticiones y otros biomarcadores que están relacionados con la longevidad. Es por eso que en el próximo episodio os voy a explicar mi método, del que se habla muy poco, y lo sé porque he buscado mucha información y hay muy poca información de por qué el Every Minute on the Minute funciona, pero no pasa nada porque lo vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.